Ok, pessoas, vamos a comenzar con a estimación, ¿sí? Ya habíamos comenzado discutiendo sobre distribuciones de probabilidades cuando la variable aleatoria es discreta y continua, ¿sí? Para el caso variable aleatoria discreta, habían dos modelos, una de tipo Bernoulli y otra de tipo binomial. Bernoulli, un experimento binomial más de un experimento, tal vez dos, tres Ds, ¿sí? 30 experimentos. ¿No? Y también vimos el caso das distribuciones de probabilidad con variable aleatoria continua. Esto es, vimos el caso de la distribución tipo normal. ¿No? Eh, usualmente para una cantidad enorme de experimentos. ¿Sí? Y cuando la distribución binomial supera más de 30 experimentos, 40, 50, 100 y tal, entonces puede también ser mostrado que la distribución binomial para una cantidad enorme de experimentos tiende a comportarse como a distribución normal. ¿Ok? Bien, y para cada situación determinamos media, variancia, ¿sí? Bien, cuando comenzamos en las aulas, habíamos comenzado con las distribuciones de frecuencias. ¿No? Calculábamos media, amostral, variancia, amostral, ¿no? Proporciones, amostrales, ¿sí? Todo era en base a muestras. ¿No? ¿Sí? La verdad, esos eran estimadores, ¿sí? Que, como no me dice, estiman, ¿sí? Un valor real los parámetros populacionales. A media amostral ¿sí? Estima a media populacional. A variancia amostral estima a varianza populacional y así por diante. ¿Sí? Entonces nos preguntamos cuándo entonces un estimador será un buen estimador. ¿Sí? Entonces veremos estimadores y propiedades de estimadores para ser un buen estimador. Entonces, algunas primeras observaciones. Estamos entonces ya entrando al mundo de estadística de inferencia. ¿Sí? Entonces, la definición es el proceso de hacer generalizaciones, ¿sí? Es el proceso de hacer generalizaciones sobre una población con base en amostras. ¿Sí? Nós temos na mão amostras. ¿Sí? Entonces, la idea será qué podemos decir de la población a partir de información de amostras. Ese proceso significa obtener inferencia. ¿Sí? Significa estuda o campo e área da inferência estadística. E dentro desse mundo da inferência estadística estudan-se dois grandes problemas: a estimação de parâmetros e a teste de hipóteses. Bem, vamos então a começar definindo que cosa é um parâmetro. ¿Sí? São noções que vimos anteriormente, mas vamos a relembrar. O que é um parâmetro? ¿Sí? É uma medida numérica, ¿sí? Que descreve uma característica de uma população. Características principais: un parámetro es un valor fixo y constante. Un parámetro generalmente es desconocido, ¿sí? Verdadero valor que queremos conocer. ¿Sí? Y usualmente es escrito en letras griegas, ¿sí? Como por ejemplo mu o mi, media populacional; sigma, desvío para populacional; p, proporción populacional; ¿sí? Sigma al cuadrado, ¿no? Variancia populacional; ¿sí? Teta, parámetro cualquier genérico. ¿Sí? Entonces, letras griegas reservamos para los parámetros populacionales. ¿Sí? ¿Y qué sería un estimador? Es la regla o fórmula para estimar un parámetro usando dados amostrales. Entonces, un estimador, ¿sí? Es calculado vía formulinhas. Vía formulinhas con el fin de intentar estimar, por eso que se llaman estimadores, estimar, ¿sí? Con el fin de encontrar un valor próximo del valor real dos parámetros populacionales. Características dos estimadores, pues eles son variables aleatorias, asociados a amostras, una estadística porque lida con amostras, ¿sí? Valor calculable porque aparecen formulillas explícitas para calcular esos estimadores. Por ejemplo, ¿cómo calculamos a media amostral? ¿Sí? Era a suma dos dados, ¿cierto? Dividido por n, por ejemplo. ¿Cómo calculamos
a variância amostral, né? Era uma somatória, correcto, né? Das frequências, sim? X bar al quadrado, n menos 1. Havia uma formulinha, né? Para cálculos da variância amostral, da média amostral, do desvio padrão amostral, sim? Então, os estimadores podem ser calculáveis, né? Puede acontecer que un estimador sea ruim, no sentido de que no sea tan próximo do parámetro real, né? Então a ideia então é de que o estimador seja bom, sim, seja bom. Veremos em breve quando diremos que um parâmetro é um bom parâmetro, quando que um estimador é um bom estimador para um parâmetro. Exemplos então de estimadores: media amostral, ¿sí? Desvío padrón amostral, proporción padrón amostral, ¿no? Estimador genérico cualquier. Vamos a usar a letra teta y con este chapéu, ¿no? Para indicar que estamos lidiando con un estimador, ¿sí? Entonces, este es el estimador y a letra griega sería un parámetro populacional. Entonces, la idea es que queremos que estos estimadores, ¿sí? Sean informaciones próximas do valor real que sería populación, que serían los parámetros populacionales. Bien, aquí tenemos entonces características que básicamente lo que ya comenté, ¿sí? Un parámetro está ligado con la población inteira, ¿sí? No en tanto, un estimador apenas con una muestra, ¿no? Parámetro un valor fixo, constante, o estimador variável, aleatório. Por que variável aleatório? Pensa que você faz uma consulta em um grupo de pessoas, né? Em 100 pessoas, por exemplo, você escolhe uma amostra de 20 pessoas e faz uma consulta. Após essa consulta, você consegue um resultado, certo? Mas e se vocês consideram agora outras 20 pessoas, ou seja, outra amostra, talvez vocês consigam outro resultado. Então, reparem que os resultados são variáveis, os estimadores são variáveis, né? São variáveis aleatórias. ¿Sí? A ideia é de que, a medida que vamos fazendo consultas e, consequentemente, obtendo estimadores, a ideia é de que os estimadores sejam bons estimadores, ou seja, que sejam próximos do valor real dos parâmetros populacionais. O parâmetro usualmente desconhecido, o estimador é calculável, ¿sí? O parámetro se escribe en letras griegas como mi, sigma, p, o estimador con letras latinas, x barra, s, p, chapéu. ¿Okay? Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Una analogía entre parámetro y estimador, ¿no? Consideramos una pesquisa electoral, ¿no? Entonces, parámetro, pues, a proporción real de electores que votarían en un candidato A, ¿sí? Para o estimador, pues no daría para lidar con toda la población, apenas con una muestra, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no podríamos consultar a todos los habitantes de un país sobre su candidato favorito. Basta con considerar una muestra y a partir de ahí obtener inferencias, obtener informaciones con respecto a algo desconocido, con respecto a los parámetros populacionales, a partir de las amostras. ¿Sí? Si todos fuesen electores, si todos los electores fuesen pesquisados, claro, porque estamos lidiando, porque el parámetro lidia con toda la población. No en tanto, el estimador, ¿sí? Lidia apenas con una muestra, consecuentemente, para esa muestra, ¿cómo determina, por ejemplo, que un candidato es favorito en un grupo? Pues, por ejemplo, piensa que se tienen 100 personas, dos cuales 30 deles gustan de un candidato A. Entonces, eso quiere decir que o estimador de proporción de pessoas que gostam do candidato A, pues sería 30, ¿sí? 30 de 100, o sea, 0,3, ¿no? Sería un estimador. Mas si você considera otro grupo de pessoas, otra amostra, tal vez en esa otra amostra você consigue que no son 30, mas tal vez son 40 pessoas que gostam do certo candidato. Entonces sería 0,4 y así por diante. Entonces iremos a obtener resultados diferentes, claro, porque el estimador es variable. Es variable. ¿Sí? Un parámetro es un valor fixo, ¿sí? Y un estimador es variable, ¿no? Es diferente según pesquisa, según la muestra que está siendo considerada.
Ben, un exemplo prático, alturas medias. ¿Cuál es la altura? ¿Sí? ¿Cuál es la altura media de los brasileros? Un parámetro populacional pues sería a media, que representa a altura media de todos los brasileros. Ya un estimador pues sería, pegamos 1000 pessoas, una muestra de 1000 pessoas, y a partir de las consideramos a media de altura de cada una de ellas y calculamos a media amostral. Pegamos todas esas alturas, dividimos por 1000 y así obtenemos a media amostral. Entonces, a media amostral sería un estimador de media populacional. Ya comenté que los parámetros populacionales son fixos, valores fixos y desconocidos. No entanto, para determinar a media amostral, pues sabemos que basta con sumar y dividir por n. ¿Sí? Y dependiendo de las amostras que ustedes escolhan, podemos obtener varias medias amostrales. ¿Sí? Estimativa, se na minha amostra a media amostral for de 1,72 metros, então isso quer dizer que 1,72 metros seria uma estimativa da média populacional. ¿Sí? É uma estimativa. ¿Okay? Isso para apenas uma amostra, de 1000 pessoas. ¿Sí? Si hubiese una otra amostra, consecuentemente teríamos una otra media amostral. Entonces, ¿cuál sería una estimativa para a media poblacional? Pues un promedio de estas medias amostrales. ¿Sí? Veremos eso de aquí a poco. Entonces, para determinar estimativas, primero identificamos a la población que queremos estudiar, consideramos una amostra y a partir de eso calculamos los estimadores. Entonces, o parámetro é o que queremos conocer. ¿Sí? O estimador, como vamos a estimar, ¿sí? Estimativa o resultado específico. Bien, en resumo, o parámetro describe a populación, o estimador usa a amostra, ¿sí? Como ya comenté, y también que a populación es un parámetro fixo, en tanto a amostra es una variable aleatoria. O parámetro descreve o parámetro é desconhecido e o estimador é calculável, sim? E os parámetros se escrevem com letras griegas, no entanto, os estimadores com letras latinas. Importancia: esta distinção é fundamental para toda a inferência estadística e para toda a compreensão do que veremos para frente. Bem, mas precisamos determinar quando estimadores son bons estimadores. ¿Sí? Cuando decimos que un estimador es un buen estimador. Entonces, comenzamos con las primeras ideas. Entonces, ya comentamos qué cosas son los estimadores, qué cosas son los parámetros. ¿Sí? Ya discutimos eso. Un ejemplo, una amostra, ¿sí? De 500 personas de una ciudad escogida. Y a cada persona da amostra pues é feita uma pergunta a respeito de um problema municipal, para o qual foi apresentada uma solução, um projeto, ¿sí? Pela prefeitura. Então a resposta das pessoas é o sim ou não. Sim, favorável ao projeto; não, significa contrário ao projeto ou à solução da prefeitura. Então teríamos um Bernoulli, certo? Por cada consulta teríamos um Bernoulli, sim, não, sí, no, verdadero, falso, 0, 1, suceso, fracaso, ¿sí? Bernoulli. Entonces, desea-se estimar a proporción de pessoas na cidade que sean favorables à solução apresentada. ¿Sí? Então, consideramos neste exemplo, ¿sí? Suponhamos que após consultar essas 500 pessoas, pues 300 responderam que sí, que são favoráveis à proposta da prefeitura para resolver um problema municipal. Então, qual seria a proporção populacional que está a favor deste projeto? Pues seria os 300 do total, 0,6 ou 60%. Então, podemos supor que essa seria uma representação da população que está a favor
do proyecto, ¿sí? Mas lembrem que apenas consideramos uma amostra, né? ¿Sí? Não estamos considerando toda a população, né? Outra amostra pode dar outro valor, ¿sí? Ustedes pueden escolher outras, não sei, provavelmente vocês podem consultar a pessoas que sean conhecidos, amigos do prefeito, né? Não sei, então obviamente eles já terão uma opinião sesgada, né? Então provavelmente eles serão muito favoráveis ao projeto, sim? Ou talvez vocês consultem a pessoas que são, não sei, inimigos políticos, né? Adversários, então vocês irão obter seguramente mais votos contrários ao projeto, né? Então vocês iriam obter outros resultados, outras estimativas diferentes, né? Então, logo, o estimador é uma variável aleatória, ¿sí? Varia segundo a amostra que estemos considerando. Bem, já falei isto. Então, cada consulta, ¿sí? Era para responder sí ou não, se a pessoa estava a favor ou em contra do projeto, ¿sí? Do projeto ofertado pela prefeitura para resolver um problema municipal, né? Mas, ¿qué pasa si ahora consideramos, varias consultas? ¿Sí? Varias consultas, no apenas una muestra, mas ahora de varias amostras. Entonces, teríamos varios Bernoullis. Y varios Bernoullis implica una distribución binomial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el estimador natural? Pues, de novo, se você faz uma consulta a 500 pessoas, das quais vocês conseguem 300 pessoas que são favoráveis, né? Pensa que você fazem duas consultas, né? Então, após a primeira consulta a uma amostra de 30 pessoas, vocês conseguem que exista uma probabilidade de 0,6 ou uma proporção, proporção de 0,6 pessoas, de 0,6 é a proporção de pessoas que são favoráveis ao projeto. Mas agora vocês escolhem otro grupo de pessoas y consecuentemente hacen otra consulta a esta nueva muestra y ustedes consiguen otra proporción, pues no sé, 0,5. Entonces 50% de la población sí está a favor del proyecto. Si nós temos mais de uma estimativa, ¿sí? Si temos mais de uma estimativa, então, o que podemos fazer? Pues, naturalmente, pegamos estas estimativas e calculamos a média, e assim obteremos outra estimativa, né? E essa outra estimativa, entenda-se que deve ser cada vez mais fiel ao valor real, à média populacional. ¿Sí? Entonces, un estimador natural, cuando estamos diante de varias variables aleatorias, ¿sí? Sería simplemente calcular un promedio, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, distribución amostral da proporción. Para n suficientemente grande, ¿sí? A proporción amostral tiene una distribución aproximadamente normal, ¿sí? Vimos que un binomial para un n, para una cantidad de experimentos enorme, ¿sí? Converge o tende a comportarse como una distribución normal, ¿no? Con parámetros, pues esperanza o media da proporción amostral, pues coincide con la proporción populacional. Y a varianza da proporción amostral, pues sería P veces 1 menos P sobre N, en que P es la proporción populacional, ¿no? Entonces decimos que, caso esto aconteza, decimos entonces que este estimador, P Chapeu, es un estimador do tipo no biaisado y consistente. Veremos por qué no biaisado, mas ya vamos adiantando. Es no biaisado por qué? Porque a esperanza o valor esperado do estimador da proporción amostral coincide con a proporción populacional, ¿sí? Por eso es no biaisado o no viciado, ¿sí? No viciado, ¿eh? A media amostral coincide con a media populacional, ¿no? Entonces es no viciado o no biaisado. ¿Y por qué consistente? Porque a medida que vamos considerando n experimentos, ¿sí?
con n cada vez mayor, tendiendo a infinito, entonces será consistente si la variancia va para 0 cuando n va para infinito. Y ciertamente, por causa de este n que está aquí en el denominador, cuando n tiende a infinito, pues 1 sobre n tiende a 0. Y 0 por p veces 1 menos p, pues sería 0. Los estimadores que cumplen esa condición, que cuando n va para infinito, la variancia tiende a 0, son estimadores consistentes. ¿Sí? Entonces, ¿de qué poco vamos a completar esa idea? Más ya estamos colocando en la mesa que un estimador proporción amostral es un estimador que no es viciado y es consistente. ¿Sí? Y es consistente. Bien. Con el fin de entender mejor y comparar varios estimadores, ¿sí? Introducimos la noción de acurácia y precisión. ¿Sí? En algunas situaciones podemos tener más de un estimador. ¿Sí? Más de un estimador para el mismo parámetro y deseamos saber cuál entonces es mejor que los otros estimadores. ¿Sí? Entonces, el julgamento puede ser feito analizando las propiedades de estimadores. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo. Consideremos el siguiente caso. ¿Sí? Deseamos comprar un rifle, ¿sí? Y após algunas selecciones, restaran 4 alternativas. Un rifle A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, foi feito testes para cada rifle y fueron lanzados 15 tiros, 15 disparos. ¿Sí? ¿Qué pasó con el rifle A? Reparen que el rifle A, ¿sí? Após ser testado, reparen que los tiros están espalhados simétricamente, ¿cierto? Simétricamente. ¿Cuál sería el centro de todos esos tiros? Pues si calculamos a media, el centro de esos tiros pues coincidiría con el albo. Eso quiere decir que a esperanza o valor esperado, ¿sí? do estimador que corresponde ao rifle A, pues coincide con a media. ¿Sí? Ustedes pueden pensar cada tiro como un estimador, ¿ok? Como un estimador. Y un centro como un parámetro. Entonces pueden ver que aquí tenemos un monte de estimadores, ¿sí? Un monte de estimadores, solo que están espalhados simétricamente. Entonces, el centro de esos puntos pues coincide con, perdón, a media de esos puntos coincide con el centro, no caso como parámetro. O sea, a media o a esperanza de ese estimador que corresponde al rifle A, pues coincide con a media populacional. No entanto, ¿qué pasa con las dispersiones? ¿Sí? ¿Qué media dispersión? Pues su desvío padrón, que proporcional al cuadrado de la variancia. Entonces, reparen de que estos tiros, ¿sí? Ciertamente están espalhados simétricamente. No entanto, están espalhados de tal modo que están afastados da origen. ¿Sí? A variancia es alta, a dispersión es alta. ¿Sí? A variancia es alta, a dispersión es alta. ¿Sí? ¿Qué pasa con el rifle B? El rifle B, ellos también están espalhados de tal modo que repare que el centro de los tiros, ¿sí? El promedio de los centros tiros, pues sería más o menos este punto por aquí, ¿no? ¿Sí? Si pensamos un monte de puntos, los tiros, ¿no? El centro de estos tiros, pues sería seguramente por aquí. Y repare que ese centro es diferente del albo. Son diferentes. De modo que a esperanza o valor esperado de este estimador con respecto al rifle B, pues no coincide con el albo, no coincide con un parámetro, de modo que estaríamos diante de un estimador viciado. Viciado significa diferente. No entanto, ¿y qué pasa con la variancia? Los tiros, perdón, están espalhados, ¿sí? Están dispersos, ¿sí? Ellos no están concentrados, están dispersos. Entonces, la variancia es alta, la variancia es mayor, el desvío padrón es mayor, ¿sí? Están dispersados.
Isso não acontece no rifle C. No rifle C, ¿qué pasa con a media? Repare que aquí tenemos todos los tiros, ¿cierto? Y repare que a media de esos tiros, pues coincide con el centro do alvo. O sea, sería un estimador que no es viciado. ¿Sí? ¿Y qué pasa con a variancia? Consecuentemente, con el desvío padrón. Consecuentemente, ¿cómo están definidas las dispersiones? Vemos que los tiros están dispersos, sí, mas no están tan afastados do centro. Né? Eles están más pertinhos um com o outro. Né? A dispersão é pouca, a variância é menor. ¿Sí? A variância é menor comparado com o item A. E no rifle D também vemos que a variância é menor. Os tiros estão quase próximos um com o outro. No entanto, é viciado porque a média desses tiros é diferente do alvo, do centro do alvo. Né? Então, a partir desse análisis, qual rifle iríamos considerar, né, para a compra? Pois o rifle C. Por quê? Porque ele é mais preciso, sim? E ele passou os testes porque é mais preciso, ele possui a variância é menor, né? E ele é não viciado, certo? A menos que coloquemos más condiciones, ¿no? Por ejemplo, considere también o fato que o fato preso, ¿no? Preso dos rifles. Tal vez un rifle C, que ciertamente un rifle más preciso, ¿no? Más exacto, no en tanto, tal vez sea más caro. ¿No? Entonces, tal vez sea conveniente desconsiderar C y tal vez comprar o rifle A. ¿Sí? Entonces, reparen cómo estamos consiguiendo distinguir estimadores a partir de sus propiedades. ¿Sí? Entonces, todo que analicé, cada análisis de cada rifle A, B y C, ¿sí? Básicamente todo lo que está aquí escrito. ¿Sí? Para el caso del rifle A, ¿sí? Del rifle B, aquí ya escrito. Entonces, en resumo, entre los rifles A, B y C, ¿sí? La mejor opción de compra pues sería un rifle C. Porque él no es viciado, ¿sí? Él no es viciado, além disso, yo coloqué aquí, espera aí, cadê? Isso, aqui estava. O rifle C é não viciado, ¿sí? ¿Qué pasa con a acurácia e com a precisão? A acurácia, né? Ele mede ou é a proximidade em relação ao alvo, ¿sí? A proximidade em relação ao alvo. Isso era medido pela distância dos pontos a média, né? ¿Sí? Ou seja, se o estimador é viciado ou não. Se os pontos estavam espalhados de modo que a média coincidia com o alvo, então não era viciado. Caso contrário, era viciado. Né? Quanto a acurácia for menor, né? Perdão, quanto a acurácia, ou seja, a proximidade ao alvo, se a proximidade ao alvo for maior, então certamente vai ser um estimador não viciado. Né? E que mide a precisão? Pois mide a proximidade entre os tiros, a variância, né? Como estão espalhados os tiros. ¿Sí? Vimos que no rifle C a precisão era alta porque os tiros estavam quase juntos. ¿Sí? A variância, consequentemente o desvio padrão, pois é menor. Lembre que o desvio padrão é o margem de erro. Né? Então, eso era un ejemplo apenas para introducir las propiedades de estimadores. Entonces, ¿qué cosa es un estimador? Entonces, un estimador, ¿sí? De un parámetro depende das amostras. ¿Sí? A estimativa é o valor numérico asumido pelo estimador en una amostra particular. ¿Sí? Ya vimos en un ejemplo anterior que no caso da proporción amostral, un buen estimador pues sería nada más a proporção usual, né?
estimador da proporción populacional. ¿Sí? Por exemplo, 60% dos candidatos, né, das pessoas gostam de certo candidato A, por exemplo. Né? Proporção, sim? 60% que era aquele exemplo, né, que era, me parece, creo que era 300 pessoas de 500, né? ¿Sí? Entonces, 300 pessoas de 500, né? Eso me daba 60%, ¿no? Entonces, ya que ya introducimos de manera formal qué cosa es un estimador, ¿sí? Entonces, ahora sí, y también ya vimos también algunos ejemplos, ahora sí, de manera formal, analicemos las propiedades de un estimador. Las propiedades para que un estimador sea un buen estimador, ¿sí? Primero, le debe ser no viciado o no biasado. ¿Eh? ¿Esto qué significa? Que si T for un estimador, entonces el valor esperado de T coincida con el parámetro populacional. ¿Sí? Caso contrario, significa que son diferentes. Significa de que este cara pasa por un lado y tendríamos algo diferente de cero. Eso llámase bias. Bias. Ejemplos. A media mostrar X barra es un estimador que no es viciado. ¿Sí? No es viciado porque a media o a esperanza o a media de la media, ¿sí? Coincide con a media populacional. ¿No? A proporción amostral, Chapeu es otro ejemplo de un estimador que también no es viciado. ¿Sí? A esperanza da proporción amostral coincide con la población, con un parámetro populacional. ¿Todo estimador no viciado, todo estimador es así de bonito? No. Habrán estimadores que no cumplen otras propiedades. Aquí tenemos su caso. Aquí tenemos más ejemplos. Aquí tenemos a varianza populacional. Y para esta varianza populacional, pues un estimador natural a pensar pues sería nada más colocar un chapéu. ¿No? ¿Sí? So que este sigma chapéu al cuadrado, definido de esta forma, ¿sí? Él no va a ser viciado. Perdón, él va a ser viciado. Porque, ¿qué sería esperanza de sigma al cuadrado chapéu? Usando propiedades de esperanza, es posible mostrar que la esperanza de todo esto aquí, la verdad de n-1 sobre n de sigma al cuadrado. Ustedes multiplican sigma al cuadrado termo a termo y vemos que la esperanza de sigma al cuadrado es sigma al cuadrado menos 1 n al cuadrado. En particular, diferente de sigma al cuadrado. La idea era de que para que un estimador sea no viciado, a esperanza do estimador coincida con un parámetro, o que no acontece. ¿Sí? Tiene un bias, ¿no? Tiene una diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo concertamos esto? Entonces, ¿quién sería un buen estimador? Entonces, un buen estimador que sea no viciado para varianza populacional. Bien, para concertar, pues multipliquemos por n dividido por n-1. Si multiplicamos por n sobre n-1 a ese falso estimador natural, que era sigma chapéu al cuadrado, ¿sí? Entonces iremos a obtener nuestra varianza amostral, ¿no? Aquella formulina que calculábamos cuando lidábamos con distribuciones de frecuencias, ¿no? Y para esta varianza populacional, ciertamente la esperanza de la varianza populacional va a coincidir con sigma al cuadrado. O sea, la varianza amostral no es viciado. ¿Sí? No es viciado. Por ese motivo decíamos, en la época de distribución de frecuencias, que si ustedes quieren calcular la varianza de una muestra, tienen que dividir por n-1. ¿Sí? Ese resultado va a ser un valor no viciado. ¿Sí? O sea, fiel a un valor real, a un parámetro real. ¿No? Por tanto, a varianza amostral es un estimador no viciado. ¿Sí?
Otra propiedad de los estimadores puede ser la consistencia. ¿Sí? Piensen que existen ahora una colección de estimadores. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que es consistente? Cuando a esperanza o valor esperado de cada estimador, ¿sí?, se aproxime da população do parâmetro populacional. E, além disso, a variança de cada estimador tende a zero quando n va para infinito. Exemplos de estimadores consistentes, pois seria a média mostral, porque a média mostral é no viciado, ¿sí? Além disso, a média mostral, lembrem que era soma dividido por n. Cuando n va para infinito, ¿sí?, esto que está aquí va para 0. ¿Eh? Cuando n va para infinito, 1 sobre n va para 0. ¿No? Entonces, quiere decir que o espacio a media mostral no viciado y a respectiva varianza, ¿sí? ¿Cómo está definida la varianza? Estaba por aquí. La varianza, ¿sí?, era de esta forma. ¿Qué pasa cuando n va para infinito? Pues este cara va para 0. Entonces sería consistente. ¿Sí? Estamos analizando propiedades de estimadores. Ya vimos cuando un estimador puede ser no viciado, cuando es consistente o posee propiedad de consistencia. ¿Sí? Y a eficiencia. Si tenemos dos estimadores y si por acaso un posee menor varianza que otro, consecuentemente menor desvío padrón que otro, consecuentemente menor margen de error que otro, entonces es porque él es más eficiente que el segundo. ¿Sí? Aquí tenemos dos varianzas que corresponden a variable x barra y a variable x chapéu o x tiu. ¿No? Vemos que sigma al cuadrado sobre n es menor que pi sigma al cuadrado sobre 2n. Consecuentemente, el estimador x barra será más eficiente que el estimador x tiu. ¿Sí? Y finalmente una cuarta propiedad, el error cuadrático medio, que apenas diré que está en términos de la varianza y del bies al cuadrado. ¿No? Entonces, para que un estimador sea un buen estimador, ¿sí?, lo interesante sería de que él cumpla esas cuatro propiedades, que sea no biesado o no viciado, que sea consistente, eficiente y con error cuadrático medio definido en términos de varianza y del bies al cuadrado. Él combina precisión y acuracia, ¿no? O sea, cuán afastados están los dados con respecto a media y cuán distribuidos están los dados entre sí, ¿no? Cuán tan dispersos, ¿no? ¿Ven? Entonces, esta parte apenas era para una parte teórica, ¿sí?, apenas para poder definir cuándo un estimador es un buen estimador, ¿sí? Él tiene que ser no biesado, consistente, eficiente, ¿sí? Y además de eso, que la precisión y la acuracia sean óptimas, ¿no? Entonces, queremos ahora analizar intervalos, ¿sí?, que me garantan, ¿no?, si en ese intervalo está contido a media o cualquier otro parámetro. Entonces ahí aparecen los intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces, definimos una vez intervalos de confianza. Primero analizamos, primero coloqué aquí una introducción para voltados en ciencias contables. Ustedes pueden leer con más calma, ¿sí? Tal vez decir que en las ciencias contables muchos análisis envolven inferir características de una población de datos financieros, como medias de costos, márgenes de lucros, índices de inadimplencia o proporciones de errores, ¿no?, en lanzamientos contables, a partir, claro, de amostras, siempre a partir de amostras, ¿no?
Entonces, esas inferencias son aplicadas en auditorías, pericias, control y de calidad, análisis, en fin. Bien, então deixa para vocês ler aqui com mais calma. Vamos a começar de uma vez por todas com a distribuição amostral das médias. ¿Sí? Analicemos a distribuição amostral das médias. Então, para esse fim, consideremos esta população, ¿sí? População formada pelos números 2, 3, 4 e 5. E a partir dessa população, consideremos media populacional 3,5, variancia 1,25 y consecuentemente raíz cuadrada, desvío padrón 1,118 o 1,12. ¿Sí? A partir de esa populación, consideremos amostras de 2 en 2. Por ejemplo, 2,2 o 2,3 o 2,4 o 2,5, punto, punto, punto. Entonces aquí tenemos varias amostras, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amostras. Para cada amostra, calculemos la respectiva media de cada amostra. Por ejemplo, 2 más 2, 4, dividido por 2 es 2. ¿no? Entonces este 2 representaría a media amostral de esta amostra 1, o de esa primera amostra. ¿no? Siguiente. Con respecto a la segunda muestra, media 2 más 3, 5, dividido por 2, 2,5. Entonces 2,5 sería a media amostral con respecto a esta otra muestra. Y así por diante. Entonces tenemos varias medias amostrales. Esa tabla entonces me induce una distribución de medias amostrales. ¿Sí? Como estamos diante de una distribución de medias amostrales, ¿sí? Entonces hace sentido preguntar cuál sería a media das medias amostrales. Pues sería a media de todos estos números, ¿no? Media usual, ¿no? 2 más 2,5 más 3 más punto, punto, punto dividido por 10. A media da media, pues 3,5. ¿Sí? A varianza, ¿sí? de esta distribución de medias, 0,75. ¿no? O desvío padrão 0,866 o 867. ¿sí? Lembre que ya podemos calcular estos valores usando esa formulita, ¿no? Como calculamos varianza amostral, ¿sí? S al cuadrado igual a sumatoria, ¿cierto? Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de una distribución de medias, ¿sí? Una distribución de las medias amostrales. ¿no? Entonces, propiedades, ¿sí? Para muestras aleatorias simples de tamaño n, entonces a media da media, ¿sí? O a media das medias amostrales, ¿sí? Coincide con la media populacional. O sea, es un estimador que no es tendencioso o es un estimador que no es viciado. ¿Qué podemos decir da variancia de esta distribución de medias? Pues se le va a coincidir con a varianza populacional dividido por n de cada muestra. Y consecuentemente el desvío padrón da media amostral pues será raíz cuadrada da varianza populacional, o sea, el desvío padrón da populación dividido por la raíz cuadrada de n. Entonces, a distribución asociada a las medias posee como media mu y como desvío padrón raíz o cociente do desvío padrón populacional dividido por la raíz de n. Acontece que caso a variable x posea una distribución normal con media mu y desvío padrón sigma, entonces a distribución das medias x barra posee también una distribución normal con media mu y con desvío padrón das medias, o desvío padrón populacional dividido por la raíz de n. ¿Sí? Y a partir de aquí podemos resolver problemas de probabilidad que liden con la variable aleatoria media. ¿Sí? Lembrando que cuando estamos diante de una distribución normal, pues la primera cosa que tenemos que hacer es padronizar. ¿no? Entonces veamos un ejemplo para ver cómo funciona esta máquina. Una variable aleatoria x, ¿sí?
Suponemos que posee una distribución normal con media Vinci, ¿eh? Y desvío padrón sigma igual a 3, desvío padrón populacional, ¿eh? Calcule la probabilidad de que una amostra de 20 elementos seleccionada o acaso tenga media mayor que 21. O sea, está queriendo que calculemos la probabilidad de que a media sea mayor que 21. Bien, primero, la variable aleatoria x posee como distribución normal parámetros media Vinci y desvío 3. Y como estamos diante de una muestra de 20 elementos, entonces, ¿qué hacemos? Pues padronizamos. Padronizamos para obtener los parámetros de la distribución normal asociado a la variable aleatoria das medias amostrales. Vimos que a media amostral posee como distribución normal con parámetros mu y sigma dividido por la raíz de n. Entonces, a media amostral tiene distribución normal con parámetros media populacional y desvío patrón populacional dividido por la raíz de n. Entonces, a partir de ahí, si queremos calcular la probabilidad de x barra mayor que 21, pues tenemos que padronizar. Tenemos que padronizar usando estos parámetros. ¿Sí? Este cara que está aquí, la verdad sería distribución normal da media que corresponde a variable da media amostral con o desvío da media amostral. Né? Vimos que o desvío da media amostral é o desvío o desvío populacional dividido pela raiz de n. Então, padronizamos, ¿sí? Como padronizamos, era así, ¿no? Era C igual a X menos a media dividido por sigma, ¿cierto? Solo que ahora estamos lidando con la variable X barra. Y esta variable X barra posee como media mu, ¿ok? Entonces estamos diante de la variable X barra. Mu continúa siendo mu. Más ¿cuál sería ahora el respectivo desvío padrón? Pues sería sigma sobre raíz de n. Entonces, dividido por sigma raíz de n. Entonces, con esta mudanza hacemos a padronización, a normalización. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿no? Para normalizar, pues tendríamos x barra menos mu sobre u sigma, más u sigma da variable x barra. Bien, entonces, padronizando, ¿sí? Vemos que 21 sería 21 menos 20 sobre, ¿sí? Sobre sigma, que en la verdad es 3 dividido por la raíz de n, por la raíz de 20, y eso me da aproximadamente 1,49. Consecuentemente, calcular la probabilidad de x barra ser mayor que 21 es igual a calcular la probabilidad de la variable c mayor que 1,49, que usando la tabla de distribución de probabilidades, eso sería aproximadamente 0,068, o sea, 6,8%. Entonces, la probabilidad de que a media amostral sea mayor que 21 es de casi 7%. ¿Ok? Otro ejemplo. Aquí tenemos un caso, una variable aleatoria x, tiene distribución normal de novo, media 4, desvío populacional 1,2, ¿sí? ¿Qué queremos? Calcula la probabilidad de que una amostra de 5 elementos, ok, entonces amostra es de 5 elementos, seleccionados al caso, tenga media entre 3 y 5. Entonces, aquí calculemos probabilidad de que a media esté entre 3 y 5. ¿Sí? Identificamos los parámetros de la variable x, consecuentemente mu es 4, sigma populacional es 1,2, y ahora construimos a variable x barra. Entonces, x barra tendrá como distribución normal con parámetros también mu, o sea, 4, porém, desvío padrón era sigma, que sería
1,12 sobre raíz de n, raíz de 5. Esos serían entonces los parámetros da distribución normal para, media amostral. Hacemos esta conta, da 0,536 y ahora como queremos calcular esta probabilidad, pues normalizamos. Normalizamos, de nuevo, normalizar sería construir la variable c, solo que ahora x barra menos mu sobre u desvío de x barra, o sea, x barra menos mu sobre o desvío populacional dividido pela raíz de n. Uma coisa é falar desvio de x barra e outra coisa é desvio de x. Cuidado. Então, normalizamos, ¿sí? Usamos a tabela y vemos que existe casi 93% de que a media esté entre 3 y 5. Eso quiere decir que es casi certero, ¿no? Casi una certeza, ¿no? De que a media mostral esté entre 3 y 5. Bien, aquí tem más ejercicios, ¿sí? Con gabaritos, ahí ustedes pueden ir treinando. Então, o que vimos foi o análisis da distribuição das médias amostrais, né? ¿Sí? Agora vamos a determinar o intervalo de confiança para a média, conhecendo sigma. Então, como vimos, como ya falei varias veces y también falamos en lo anterior, ¿qué significa parronizar? Significa construir una nueva variable c da forma x menos a média sobre o desvio padrão da variável x, né? Da variável x que estamos estudando, certo? Só que nesse momento estamos estudando a variável x barra. Consequentemente, parronizar significará colocar x barra menos mu sobre sigma de x barra, ou seja, sigma dividido pela raíz de n. Então, esta vai ser então nossa mudança para parronizar. Para parronizar ou normalizar. O que seria o nível de confiança? O nível de confiança, ¿sí? Seria a probabilidade, ¿sí? A probabilidade, ou é a probabilidade, né? Que a média esté neste intervalo. ¿Sí? U menos alfa, o nível de confiança, então representa esta área. Lembrem que para variables aleatorias continuas, probabilidad significa área debaixo da curva. Né? ¿Sí? Então, o nível de confiança U menos alfa corresponde a esta área entre estes extremos. C alfa sobre 2 menos C alfa sobre 2. Claro, ya normalizado. ¿No? Ya normalizado. ¿Sí? Tenemos que normalizar. Bien. Então, como normalizamos? Pues, de novo, pegamos esta mudança de variável, ¿sí? Construimos a nova variável z, ¿sí? E aqui teremos então esta variável c, e a partir desta variável c vamos a isolar mu, a média, que é o que nós queremos. Então, como isolamos? Pues aquí está dividindo, pues multiplicamos ambos lados para asumir esto y después multiplicamos por menos para que se torne positivo y después tiramos x barra, o sea, após hacer esa operación algébrica, vemos que mu está entre estos dos extremos. ¿Sí? Esos dos extremos me forman los extremos do intervalo. En consecuencia, ¿qué significa encontrar un intervalo de confianza para a media? Significa encontrar un intervalo en que o extremo izquierdo es da forma media menos z sub alfa sobre 2, que ya explicaré en breve con ejemplos cómo encontrar eso, veces sigma raíz de n. Y o extremo direito pues sería x barra más c alfa sobre 2 veces sigma raíz de n. O sea, pensen que si esto fuera un intervalo, y entonces el centro sería media.
Entonces aquí tenemos un radio, ¿no? Un radio que ustedes pueden llamar, por ejemplo, radio de intervalo, pues E, ¿sí? Radio E. Entonces ese radio de intervalo, con ese radio de intervalo decimos entonces que un intervalo entonces de confianza, entonces un intervalo de confianza pues sería un intervalo, ya sea abierto o fechado, da forma x barra menos e, vírgula, x barra más e. Es un intervalo cuyo centro está a media. ¿Sí? Quer dizer que caso vocês construyam uma amostra e vocês consigam uma média amostral, se o valor dessa média amostral está dentro desse intervalo, então seria uma média amostral próxima da média populacional, né? Consequentemente seria um bom estimador. Bem, veamos um exemplo para ver como manipular estas formulinhas. Consideremos o seguinte caso: o intervalo de confiança para a média com sigma conhecido. Bem, o Departamento de Recursos Humanos de uma grande empresa informa que o tempo de execução de tarefas que envolvem participação manual varia de tarefa para tarefa, mas que o desvio padrão permanece aproximadamente constante em 3 minutos. Uma nova tarefa está sendo implantada na empresa. Uma amostra aleatória de 50 destas novas tarefas forneció un valor medio de x barra igual a 15 minutos. O sea, aquí tenemos su tamaño de muestra n igual a 50 y aquí tenemos a media amostral 15 minutos. Determine entonces un intervalo de confianza. Determine un intervalo de confianza de 95% para el tiempo medio de ecuación de esta tarefa. Bien, como ya comenté, una cosa es falar desvío padrão da média amostral e outra coisa é falar desvio padrão da média populacional, que nada mais é sigma. Bem, e temos como sigma 3, né? O desvio padrão populacional. Né? Bem, então colhemos nossos dados, ¿sí? Colhemos nossos dados. N igual a 50, tamaño da amostra. X barra a media amostral 15, desvío padrão populacional 3, ¿sí? Y un nivel de confianza es de 95%. ¿Eso qué significa? Que 1 menos alfa es 0,95. ¿Sí? O sea, que toda esta área, ¿sí?, es 0,95. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo calculamos un intervalo de confianza? Pues vimos que el intervalo de confianza, ¿sí?, vimos que el intervalo de confianza era x barra menos e, x barra más e, ¿cierto? ¿Y quién era e? E era un número z sub alfa 2 veces sigma sobre raíz de n. O sea, veces o desvio padrão da média amostral. Né? Mas como encontramos este C alfa sobre 2? Né? Como encontramos este C alfa sobre 2? Reparen, meus amigos, que por simetría, si toda esta área es 0,95, entonces se concordan que a metade desta área pues sería 0,475, ¿no? ¿Sí? Entonces, o que nós queremos es o seguinte. Sabemos que toda esta área, sí, colocar aquí otra cor. Sabemos que toda esta área es 0,95. Entonces, a metade de esta área es 0,95 dividido por 2, o sea, 0,475, ¿cierto? ¿Sí? Sería toda esa área. Entonces nos preguntamos, ¿quién debe ser este cara? C alfa sobre 2, ¿sí?
De modo que a probabilidad de 0 menor o igual que C y menor o igual que C sub alfa sobre 2 sea igual a 0,465. ¿Quién es este cara? ¿Quién es este C sub alfa sobre 2? De modo que esta probabilidad, o sea, esta área sea de 0,475. Pues veamos nuestra tabla, ¿sí? Veamos para qué valor de ese intervalo, para qué extremo conseguimos como valor 475. Vamos aquí a tabla. Reparen que a área 475 acontece cuando? Acontece para 1,96. ¿Sí? 1,96. Entonces eso quiere decir que este C alfa sobre 2 es igual a 1,96. ¿Ok? Entonces así ya conseguimos ese C alfa sobre 2. Y el resto es multiplicar. Sigma veces raíz de n. Sigma ya sabemos que 3 raíz de n, n50, ¿sí? Entonces aquí estamos diciendo entonces que C alfa sobre 2 es 1,96. Entonces, ¿cómo encontramos? Primero pegamos su 0,95, ¿sí? Dividimos por 2, que en un caso deu 0,475, y de ahí procuramos la tabla. ¿Quién sería este extremo? De modo que produce una área de 0,475. Y eso acontece cuando este cara for 1,96. ¿no? 96. Entonces, ahora solamente multiplicamos y calculamos ese valor veces sigma raíz de n para encontrar el radio E del intervalo, ¿cierto? Bueno, multiplicamos y obtenemos 0,83. ¿Eso qué significa? Significa de que si a media era 15, entonces el intervalo será 15 más E, o sea, 15 más 0,83, o sea, 15,83, y 15 menos E, 15 menos 0,83, o sea, 14,18. Eso quiere decir que a media, eso quiere decir que el intervalo de confianza sería 14,18 a 15,83. ¿Eso qué significa? Significa de que tenemos una certeza de 95% que a media populacional está entre esos dos parámetros. De modo que si nos hacemos un experimento y vía una muestra conseguimos una media amostral, no sé, una media amostral pues no sé, de 15,8, por ejemplo, entonces esa media muestral está dentro del intervalo de confianza. Consecuentemente, esa media muestral sería no viciada, sería un buen estimador. Está próximo de la media populacional. ¿Ok? Bien. ¿Sí? Consecuentemente, con un 5% de confianza, ¿sí? El tiempo medio de ejecución de la nueva tarefa está entre 14,17 y 15,83 minutos. ¿no? Con un error de 0,83. ¿no? Era el radio del intervalo de confianza en que el centro del intervalo é a media. ¿no? Bem, eu deixei aqui mais exercícios. ¿sí? Tal vez fazer um comentário aqui. Até agora, ¿sí? Estamos considerando tamaños populacionais menores que o 5% da população. Se o tamanho da amostra, perdão, até agora hemos considerado tamanho da amostra menor que 5% do tamanho da população. Se o tamanho da amostra for maior que 5% do tamanho da população,
¿sí? Entonces tenemos que considerar un factor de corrección. Un factor de corrección na formulinha do intervalo de confianza para a media. Ahora a, ahora o intervalo de confianza, ¿sí? Estará dado por, de novo, x barra, de novo, mais menos, de novo, e o radio do intervalo, só que vezes este factor de corrección. Ese factor de corrección estará en termos, obviamente, da população e do tamanho da amostra. Né? Então, isso quer dizer que o intervalo pues sería este, ¿no? Si aquí está a media mu, pues aquí estará x barra menos e veces factor corrección, x barra más e veces factor corrección. O sea, este sería un intervalo de confianza cuando el tamaño de la muestra sea mayor que el 5% del tamaño de la población. ¿Sí? Apenas multiplicar por este factor de corrección a más. ¿Sí? La fórmula es la misma. ¿Sí? Con nivel de confianza tal. ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, tome el caso de una población de 1000 personas. ¿No? Son distribuidas normalmente con un desvío parado de 3 reais. Considere una muestra n igual a 100. Reparen que 100 representa el 10% de 1000, ¿no? Entonces es mayor que 5%. ¿no? Entonces tenemos que considerar el factor de corrección. Con media muestral de 50 reais. Considere nivel de confianza 90%. ¿no? Entonces, determine un intervalo de confianza. ¿sí? Determine un intervalo de confianza con un nivel de confianza 90%. Entonces, de nuevo, sabemos que todo esto que está aquí es 0,9, 90%. Entonces, a metade pues será 0,45. ¿sí? Entonces, ¿quién sería este z? De modo que a probabilidad me dé 0,45. Pues de nuevo, vamos na tabela. ¿sí? Vemos que el más próximo a 4,5 pues sería 4,49. Eso acontece cuando el c minúsculo es 1,64. Entonces, así vemos que este c sub alfa sobre 2 debe ser un 6,4. Calculamos el factor de corrección, que nada más estaba en términos del tamaño populacional y de la muestra, n y n minúsculo. No está difícil eso. Entonces calculamos el factor de corrección. Y ahora calculamos el radio, ¿no? El radio del intervalo, que nada más era el radio anterior, solo que multiplicado por el factor de corrección. ¿no? En este caso, 0,46. Entonces, ¿eso qué significa? Significa de que si aquí está a media, que ¿era cuánto? A media era 50, ¿no? Si aquí está a media 50, entonces 50 más 0,47, 50 más 0,47 y 50 menos 0,47 me definen un intervalo de confianza cuando el tamaño de la muestra es mayor que el 5% de la población. ¿no? Con una certeza de 90% de confianza. ¿no? Entonces podemos afirmar con 90% de confianza que el error máximo es de aproximadamente 0,46. ¿Sí? Así como podemos determinar intervalo de confianza para a media, podemos también determinar intervalo de confianza para a proporción populacional. ¿sí? Populacional, P. La historia es la misma. Ya sabemos que a proporción ¿sí? es x dividido pelo tamaño de la población. ¿no? Y una estimativa de ese parámetro populacional pues era x dividido pela muestra, pelo tamaño de la muestra. Entonces,
P chapéu é X sobre N, né? Proporção amostral, Q chapéu é complementar de P chapéu, né? Então, como determinamos o intervalo de confiança para o parâmetro da proporção populacional? A variável X, ¿sí?, segue uma distribuição binomial, né, com parâmetros N e P, mas uma distribuição binomial, quando estamos considerando acima de 30 experimentos, 30, 40, 50 y tal, entonces esa distribución binomial, ¿sí?, comienza a se comportar como una distribución normal. ¿Ok? Asume un comportamiento como a distribución normal. ¿Sí? Eso obedece a un resultado do teorema da lei dos grandes números, ¿sí?, y también do teorema do límite central. Entonces, acima de 30 experimentos, a distribución binomial se comporta como una distribución normal. ¿Sí? Normal. Entonces, construimos a variable z que patroniza a distribución normal, ¿no? ¿Qué hacíamos para encontrar la variable z? ¿No? Era x menos media sobre sigma. So que en este caso, x sería un parámetro, en un caso, o estimador da proporción, ¿no?, menos a media que P dividido pela varianza da proporción amostral. En un caso, raíz de P por Q sobre N. Entonces, con eso ya podemos construir los intervalos de confianza. Entonces, así, vemos que U menos alfa será un nivel de confianza, ¿sí? Determinamos C y alfa como ya sabemos. Entonces, a partir de aquí, isolamos P, ¿sí? A partir de aquí, isolamos P, de modo que P fique sozinho no intervalo, ¿eh? Entonces, aquí aparecerán los extremos do intervalo. O sea, o intervalo de confianza cuyo centro es a proporción populacional, ¿sí?, sería entonces, aquí sería P, la verdad, ¿no? P. Sería entonces P chapéu menos U radio, P chapéu más U radio. ¿Quién sería ese radio E? Ese radio E nada más está dado como un producto de C alfa sobre 2, ya sabemos cómo encontrar eso, veces o desvío padrão da proporción amostral, o sea, raíz de P por Q sobre N. ¿Sí? De nuevo, ¿no?, Z veces o desvío padrão, ¿no?, da amostra. Y caso o tamaño da amostra sea mayor que 5%, ¿no?, entonces obviamente aparecerá un factor de corrección. O sea, de nuevo, o intervalo será pues o radio E que calculamos veces o factor de corrección, ¿no?, tal como aconteció para el caso da media. Tomemos un ejemplo aquí. Una pesquisa con 300 habitantes, ¿sí?, reveló que X igual a 128, que consideran a segurança o principal problema. Determine entonces un intervalo de confianza de 95% para a proporción dos habitantes desta cidade que consideran a segurança o principal problema. Bem, então, nossa amostra é de 300 habitantes, dos quais 128 consideran que a segurança é o principal problema. Ok, então, consequentemente, nosso estimador da proporção de pessoas que consideran a segurança o principal problema, pues sería 128 de 300, ¿no? O sea, 0,4267 y consecuentemente que barra será o complementar, 0,5733. ¿Qué más sabemos?
Vamos a considerar, vamos a determinar un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%. O sea, 1 menos alfa es 0,95. De nuevo, si todo esto que está aquí representa 1 menos alfa, en particular, a metade representará 0,475. Metade de 0,95 es 0,475. Que Zzinho é aquele cuja área de 0 até o Czinho me da 0,475. Ya vimos que eso era 1,96, ¿no? ¿Sí? 1,96, ¿no? Entonces, cuando o Czinho for 1,96, conseguimos como área 0,475. Então já temos o Z, C sub alfa sobre 2, e já podemos começar a calcular o radio do intervalo, que era Z alfa sobre 2 vezes o sigma da proporção amostral, ou seja, raiz de P chapéu vezes Q chapéu sobre N. No caso, P chapéu, P chapéu seria 0,4267, Q chapéu 0,5733, dividido por 300. ¿No? Lembre que, coloque aquí, lembre que o radio era Z veces raíz de P chapéu, Q chapéu sobre N. ¿no? Então, fazendo essa conta, vemos que seria 0,056 o radio do intervalo. Consecuentemente, o parámetro populacional está entre 0,3707 e 0,4827 com uma certeza de 95% de confiança. ¿Sí? Eu coloquei que deveria ser P apenas. ¿no? Sí, porque então isso me representaria então o intervalo de confiança que contém o parámetro populacional. Cualquier otro parámetro con otra muestra que esté dentro de este intervalo sería un buen estimador. Un buen estimador. Bien. Bien, y bueno, aquí tenemos más un ejercicio. Me parece que ya he repetido, ¿sí? Claro, misma historia para el caso del factor, misma historia para el caso en que ahora consideremos como un tamaño maior que 5% do tamanho da população. Né? Então, aparecerá certamente um fator de correção, sim? E já vimos que o intervalo da proporção populacional estará entre P chapéu menos E vezes su factor correção até P chapéu mais E vezes o factor correção. Né? E já sabemos calcular. Lembre que E era C alfa sobre 2 veces raíz de P chapéu, Q chapéu sobre N. Ya tenemos eso, porque tenemos que P chapéu en este problema que decía una pesquisa efectuada con 130 funcionarios seleccionados ao acaso entre 600 funcionarios de una empresa reveló que 52 deles no mantenían convenio con ninguna empresa particular de asistencia médica. Entonces, construye un intervalo de confianza de 90% para la proporción de funcionarios de esta empresa que mantén convenio con alguna empresa particular de asistencia médica. Entonces, la proporción sería 52 de 130, porque son 130 funcionarios, de un total de 600 población. Entonces, calculamos P chapéu, consecuentemente Q chapéu, 1 menos P chapéu. Entonces, ya podemos calcular este factor. Y este C, bueno, él dice que 90% ¿no? de confianza. O sea, a mitad sería 0,45. Y ya vimos que para 0,45, para 0,45, el respectivo C alfa era un 6,4, ¿no? Para la tabla, ¿no? Para la tabla.
Entonces temos tudo. Temos C alfa sobre 2, já temos o PTU, QTU. Então, basta apenas com juntar as peças, multiplicar, calcular o factor de correção e, consequentemente, assim teremos o intervalo de confiança dado pelos extremos P chapéu menos E factor correção, P chapéu mais E factor correção. E todo isso com 90% de confiança. Sim? Bem, meus amigos. Bem, aqui tem mais exercícios, sim? Que aí vocês podem ver com mais calma. E continuamos na próxima.